deforestación, dónde se quiere implementar, que son las áreas prioritarias red, para qué, es decir, qué opciones estratégicas van a responder a eso, cuáles son las medidas y acciones priorizadas, cómo implementar, cómo son los mecanismos de implementación, cuáles son aquellos mecanismos que se van a dar, y tercero, cuáles son los costos y beneficios, que lo vimos el día 1. Entonces me voy a focalizar en el ver dónde son las áreas prioritarias red y para qué ver las opciones estratégicas, medidas y acciones. En este caso lo que nosotros hemos desarrollado es primero un análisis geográfico, un ámbito geográfico con una etapa donde estamos en una etapa de validación y ajuste, donde se ha hecho una priorización de las áreas red en función a 4 criterios iniciales, donde ahí se falta uno más que se está incorporando, que son el análisis económico mapeado. Uno es la deforestación futura que se tiene 2008-2030, el otro son cuáles son los principales beneficios múltiples que se consideran ahí para poder priorizar no solamente en función a riesgos de deforestación, sino también en función a beneficios que se tienen a nivel nacional. El nivel de carbono, que se tiene la información de 9 estratos de bosque, el Ecuador realizó por 9 tipos de estratos de bosque todo el levantamiento de carbono, y un indicador social a nivel de lo que significa un cantón, que nos permitan incorporar la variable social. Por el otro lado, para identificar las medidas de acción en red, el para qué, hemos analizado todo lo que son las causas y agentes de deforestación, costos de oportunidad y toda la estructura de políticas nacionales sectoriales para poder no solo brindar una idea a nivel de corto, sino mediano y largo plazo. El objetivo o la relación entre estas dos opciones nos muestra más o menos cuáles son las prioridades de inversión red por zona de proceso homogéneo de deforestación. Entonces estos son los resultados preliminares, hicimos todo un análisis de las 4 variables donde consideramos multiniveles y multivariables y llegamos a un ejercicio inicial de tener áreas prioritarias red entre un nivel bajo o alto y donde generalmente se encuentran en las zonas amazónicas o en la parte amazónica. Muchas de estas están determinadas por los proyectos de infraestructura futuros que se van a dar, es decir, por ejemplo, con los proyectos de infraestructura carretera, los proyectos de hidrocarburos, y minería, etcétera, determinan ciertas áreas. Obviamente es un ejercicio que todavía lo estamos ajustando y que todavía vamos a validarlo con otros actores a nivel diferentes niveles. Este mismo ejercicio lo que hicimos es sobreponer estas áreas con las principales nacionalidades o pueblos indígenas para ver su relación de dónde se encuentran estas priorizaciones y cómo los diferentes actores que se pueden identificar también son parte de la estrategia. Por último, lo que vimos también es cómo las áreas priorizadas se están relacionando con las principales políticas de conservación, es decir, en dónde las políticas de conservación se sobreponen con áreas prioritarias red y que pueden ser, por ejemplo, áreas donde están fuera de áreas de conservación o están alrededor de las áreas de amortiguamiento, que generalmente son donde existe mayor presión para los bosques. El otro proceso que se hizo, es decir, se hizo un análisis de estudios de causas, un análisis de lineamientos de políticas nacionales, donde se atiende, por ejemplo, todo lo que es la transformación de la matriz productiva, matriz energética, etcétera. Áreas de prioridades para la conservación, se identificaron cuáles eran los vacíos de prioridades de conservación. Y por último, todo el análisis de costos de oportunidad, identificando aquellas trayectorias que se tienen de emisión y de acumulación. Con base a eso, y un mapeo en todos los niveles de cantones y a nivel provincial, se obtuvo más o menos un conjunto de medidas y acciones que podían responder a principales drivers de deforestación, y sobre esa base se determinaron 4 opciones estratégicas que desde un enfoque de paisaje pueden ser aplicadas a nivel de cada una de las zonas de procesos homogéneos de deforestación, es decir, de cada subárea dentro del Ecuador. Esto nos permite cierta flexibilidad de adecuar estas opciones estratégicas con medidas de acciones red que son específicas para cada área donde se quiere hacer red. Entonces ahí solamente es un ejemplo esto de que en función a cada opción se vio, por ejemplo, políticas y condiciones habilitantes. La otra tiene que ver con el transitar hacia sistemas productivos sostenibles, es decir, acciones que están fuera de bosque,
que están dentro de la frontera, acciones que están dentro del bosque, que tienen que ver con un incremento en valor del bosque, y acciones que también contribuyen al stock de carbono, que es el tema de restauración y conservación de bosque, que es un elemento central que ha salido a nivel de políticas y que no hay que perder de vista dentro del proceso de desarrollo. Entonces, esto es un ejemplo simplemente de cómo hemos ido haciendo todo el mapeo, considerando acciones, medidas y también